Hola, buenas noches. Vamos a arrancar la clase de hoy en versión Zoom. Ahora estoy mirando en la plataforma y la clase pasada que la vimos ahora no estaba no estaba levantado el material. Ahora ya lo levanté, que sería este que es proceso de desarrollo de software. Antes que nada, buenas noches a todos. Y por esta Noches. la clase. La profe. Hola, todo bien, tranquilo. Todo esto fue lo que vimos en la clase pasada. Voy a hacer un pequeño rápido repaso. Y bueno, en esta clase tratamos de ver lo que es el proceso de desarrollo que consiste en un aprendizaje constante, tanto del desarrollador que con cada proyecto tiene nuevas habilidades más rápido, más efectivo, y también del cliente que tiene que comunicarnos de forma efectiva lo que necesita. Entonces, cuanto mejor nos explica y cuanto mejor le entendemos, más rápido va a ser la aplicación, el proceso de desarrollo. Y por mi experiencia personal es complejo. Si hacemos una aplicación para algo que trabajamos hace muchos años que dominamos, es, es relativamente fácil, pero cuando nos contrata a alguien que no está luego en el tema de la tecnología, por mi experiencia se puede complicar y bastante. Y hay varias estrategias. La estrategia más rústica o más sencilla es, nos dice lo que quieren, nos da un tiempo y terminamos la aplicación y termina el contrato. Pero el problema de esto es que en la realidad eso no siempre ocurre. Eh, Siempre hay momentos en los cuales nos trancamos o no estamos seguros de lo que nos explicó o el cliente mismo no está seguro. Entonces se opta por estrategias más rápidas o en plazos menores y la idea sería hacer una versión súper inicial y mostrar al cliente. A partir de eso el cliente recién ahí entiende mejor lo que necesita. Y ahí nos dice, realmente lo que quería no es lo óptimo, pero bueno, es así como funciona el negocio en general. Y a partir de ahí vamos planificando nuevos avances. O sea, en lugar de hacer todo una vez, vamos haciendo en avances, en versiones. A eso, a eso nos referimos cuando hablamos de algo que se repite. O sea, no, en definitiva, no es solamente programar y entender código. Eso es muy importante, pero no es lo único. Y tenemos todas estas actividades. Estas 5 actividades. Esto es según este libro, ¿verdad? Pero cada autor otra vez tiene su forma de hacerlo. Más o menos está en orden, ¿verdad? Primero comunicarnos con el cliente, planificar, modelar significa hacer gráficos, hacer documentación inicial, hacer esos diagramas UML. A veces como desarrolladores cuando yo empezaba no me gustaba hacer, ¿verdad? O sea, quería meterme directamente al desarrollo, pero no siempre es bueno, a veces es bueno, o sea, es recomendable y es exigencia en muchos casos hacer esos diagramas. Sobre todo cuando uno hace un proyecto, es importante que el cliente mire esos diagramas y dé su ok, valide, ¿verdad? Que firme que está de acuerdo. Entonces, cuando entregamos el sistema final, lo importante es que coincida con esos diagramas. Entonces, tenemos con qué defendernos para que luego no diga, no era eso lo que te pedí, ¿verdad? Con eso no tenemos con qué defendernos. Ah, perdón, esto no vimos todavía. Esto todavía no vimos, tengo entendido, no es un repaso, es la primera que estamos viendo. Ujú. Sí, creo que es la primera también. La primera vez, sí, es verdad, me he confundido nomás. Esta es realmente la segunda clase recién de donde vemos material, sí, la segunda clase. Entonces, esto sería lo que es el desarrollo de software. Bueno, y que serían las 5 actividades y luego veremos varios tipos de modelos. Todos estos modelos que les voy a mostrar
son súper importantes, súper históricos algunos, pero no todos se usan, pero están todos los libros. Es para entender cómo funcionan. Algunos son poco prácticos, ¿verdad? Y otros son más prácticos, para entender las diferencias. Y el primer modelo se llama proceso lineal. Como vieron, ¿verdad? Aquí hay 5 actividades en un orden, ¿verdad? Lo primero que hacemos cuando vamos a desarrollar algo es un cliente que nos llama porque nos pide algo o la inversa, nosotros le promocionamos que queremos venderle algo. Cualquiera de las opciones es válida. A partir de ahí hacemos todas esas etapas. La última etapa que se llama despliegue es instalar la aplicación e implementar. Bueno, entonces el proceso lineal es ¿verdad? Que vamos haciendo turno por turno cada etapa, siguiendo esta flecha. Es el que dice la letra A, ¿verdad? Flujo de proceso lineal. ¿Qué problema tiene este proceso, este modelo? Perdón, si seguimos este modelo estrictamente, es que no se puede volver atrás. Significa que lo que nos comunicó el cliente tiene que ser perfecto, lo que planificamos tiene que estar perfecto, entonces no podemos volver a una etapa anterior. Entonces tenemos que tener, si vamos a seguir este modelo, ahora tenemos que tener mucho cuidado con eso, con que todo esté perfecto en cada etapa, ¿verdad? O sea, es un modelo muy poco probable que se pueda implementar en la realidad, porque siempre hay problemas que nos obligan a volver atrás. Y si comparamos con el modelo B, que se llama proceso iterativo, ahí sí se permite volver atrás en cualquier etapa. Inclusive podemos comunicarnos con el cliente, planificar, luego volver a comunicarnos, luego volver a planificar. Podemos ya, por ejemplo, estar en la parte de modelado, o sea, haciendo diagramas, le mostramos al cliente, entonces volvemos a comunicarnos, hay cosas que no estaban bien y podemos volver atrás. Podemos ya desarrollar, también podemos volver atrás, o sea, un montón de veces podemos volver hacia atrás. Inclusive, no muestran el gráfico, pero ya cuando está desplegada la aplicación se puede otra vez añadir nuevas etapas, nuevas versiones. Esa es la única diferencia, ¿verdad? Uno permite volver atrás y el otro no. Lineales siempre para adelante y por otro lado iterativo permite volver atrás. Bueno, y vamos a ver otros modelos, ¿verdad? Varios modelos, veremos hoy, un montón de modelos. Digamos que esta clase es exclusiva para ver modelos. Sí, este modelo, que también es muy común, está en muchos libros, se llama evolutivo. A diferencia de los otros dos, se hacen las 5 etapas, todas, y luego se vuelve a hacer nuevamente todas las 5 etapas y así sucesivamente. Al final de cada una de esas 5 etapas sale una pequeña versión. A través de cada circuito se lleva una versión más completa del software. Este sería el proceso evolutivo. Otro modelo se llama proceso paralelo. La diferencia que tiene con el resto es que se puede hacer una o más actividades en paralelo con otras. O sea, por ejemplo, podemos comunicarnos y planificar al mismo tiempo, ir para adelante. Y luego, si volvemos atrás, podemos hacer otras varias cosas a la vez. A eso se refiere. O sea, se da hincapié en poder hacer cosas en paralelo. Sí, este es otro modelo que es muy famoso, que también está en muchos libros, se llama modelo de cascada. Y las personas que escribieron sobre esto trataron de comparar el proceso de desarrollo con una cascada, o sea, con la naturaleza.
Y si se fijan, ¿verdad? Se arranca otra vez. Le cambiaron un poco el nombre. En lugar de tener estos nombres, le pusieron requisitos, o sea, captura de requisitos del cliente. Diseño sería crear diagramas. Implementación sería hacer código. Verificación es ver si está todo bien. Y mantenimiento sería eh, corregir en el futuro. Entonces pusieron en forma de una cascada, así de esta forma. Y como se dan cuenta, esto es muy similar o sea, son otros autores que hicieron lo mismo que este modelo lineal. O sea, que tiene una cascada, que la cascada no va para arriba, siempre va de inicio a fin. O sea, tampoco se puede volver para atrás. Es lo mismo, pero con otros nombres nada más. Entonces sería otra imagen que muestra el modelo en cascada. Si se fijan, ahora es como una cascada, catarata, no sé, flujo de agua que va hacia un lugar y a otro. Aquí está mejor explicado todo. Entonces tampoco se puede volver atrás. Y bueno, y estas serían desventajas de este modelo en cascada. ¿Sí? Es importante conocer sobre todo las desventajas. Cuando uno hace el proyecto de TCC, ¿verdad? Uno tiene que especificar qué modelo de desarrollo está utilizando. En algún capítulo del libro. A mí me pasó formar parte de varios. Perdón, he vuelto, pequeño problema técnico. Me pasó estar en varios proyectos de tesis, sería como evaluador, ¿verdad? Y veo que los alumnos exponen, ¿verdad? Y muestran que, la comentan, utilizamos el modelo en cascada, ¿verdad? Y ahí todo bien. Y después llega la parte de preguntas y yo les pregunto a los alumnos, eh, ¿pueden explicar si tuvieron algún inconveniente durante todo el proyecto y tuvieron que en algún momento volver atrás en una etapa? Y siempre responden, sí, claro, tenemos un montón de problemas y tuvimos que volver atrás en tal y tal modelo, en tal y tal parte, ¿verdad? Entonces les vuelvo a preguntar si eso es compatible con el modelo en cascada y ahí se les complica, ¿verdad? No saben responder o pierden algunos puntos de la tesis. Este sería el modelo en cascada. Existe otro modelo que se llama incremental. Sí, esto sí ya es más utilizado en general para cualquier proyecto. Es cuando alguien nos pide que hagamos un montón de cosas, pero quiere que esto funcione para ayer lo más rápido posible. Y el resto podemos dejar para más adelante. Entonces, eh, buscamos un modelo que nos permita crear la aplicación a través de incrementos. Buscamos partes, ¿verdad? Primero que ande lo más importante y después el resto vamos a ir agregando. Según la exigencia del cliente, ¿verdad? Entonces tratamos de adaptarnos a un calendario, pero priorizando que lo más importante antes funcione y el resto para después. Sí, esta sería una imagen donde se ve mejor el modelo incremental. Entonces, esto sería como cada grupo de gráficos que vemos aquí sería como una entrega. Entonces, en cada entrega, hablamos con el cliente, hacemos todas
todas las tareas clásicas, hablamos, planificamos, modelamos, construimos, implementamos. Para la segunda entrega, ahora vemos, volvemos a hacer lo mismo y mejoramos la aplicación y así sucesivamente. Es muy parecido al mundo real o hacer programación en cuanto a versiones. Y a cada nuevo incremento le podemos poner un número de versión, por ejemplo. Y ya estamos por terminar estos modelos. Hay muchos y cada uno tiene su propia teoría. Y muchos son parecidos, pero son distintos autores que crearon ese modelo, crearon la documentación, etcétera, y se hizo popular entre el mundo del desarrollo. Sí, este se llama modelos evolutivos. Es muy parecido al anterior. En muchos casos, cuando tenemos plazos apretados, el cliente desea lo antes posible, entonces no tenemos la opción de hacer algo que esté perfecto. Pueden haber pequeños errores o pequeñas cosas que vamos a omitir. En otros casos, la competencia que ya tiene algo que está funcionando, entonces nos obliga a lanzar una aplicación que compita con eso lo antes posible. No nos da tiempo a hacer algo súper perfecto. Entonces, la situación nos obliga a diseñar algo para adaptarse a ese producto que luego vamos a ir agregándole más cosas. La imagen es muy pequeña, pero se ve un videojuego de un partido de béisbol que no tiene algunas cosas. Por ejemplo, no tiene árbitros. Entonces, en la versión 2 sí ya aparecen los árbitros que están aquí en el cuadrado rojo. Y así sucesivamente le vamos agregando cosas en las siguientes versiones. Todo esto que les estoy comentando está súper orientado a desarrollo en general, desarrollo de aplicaciones para un mercado competitivo de empresas. No todo en el mundo hay mercado competitivo de empresas, hay otras cosas según el tipo de qué tan crítico es o qué tan peligroso es que existan errores. En este tipo de mercado hay un error, bueno, se corrige. Si creamos un videojuego que tiene errores, corregimos en la siguiente versión. Si creamos otro tipo de aplicaciones no tan importantes, lo mismo, ¿verdad? Aplicaciones tipo WhatsApp o Facebook, normalmente tienen errores y se van corrigiendo. Pero hay otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, el sistema de un aeropuerto que tiene que controlar que los aviones despeguen o que sigan una ruta, ¿verdad? Eso no puede fallar bajo ninguna circunstancia. En estos casos no vamos a utilizar estos modelos. Tenemos que usar otros modelos mucho más conservadores que nos permitan no tener errores bajo ninguna circunstancia, gastar un montón de esfuerzo, dinero en probar la aplicación. Probar la cantidad de veces que sea necesario para asegurar que no hay ningún error. Eso veremos más adelante, ese tipo de modelos. Lo que estamos viendo hoy son modelos orientados a aplicaciones de un mercado más competitivo. Bueno. Sí, esta imagen que estoy mostrando es algo que se publica cada poco tiempo o que siempre está publicado en la página de Ubuntu, que es el calendario de lanzamiento de cada versión. Es nada más que como un ejemplo, ¿verdad? Es el calendario de Ubuntu, que ellos publican esto 2 veces al año. Para que tengan una idea, probablemente muchos ya sepan que, por ejemplo, la versión 15.04 de Ubuntu es porque se lanzó en el año 2015 y el 04 significa mes número 4, o sea, abril. Siempre tienen versiones de este tipo, ¿verdad? Tienen la versión 15.04, después tienen 15.010 y ese 10 corresponde a octubre. Todos los años tienen así. En este momento la última versión entonces es 20 de 2020 y 04 del mes de abril. Entonces, tienen 2 versiones al año, una en el mes número 4 y otra en el mes número 10. Y para cada nueva versión ellos lo primero que hacen es armar un calendario. Ellos tratan de no salir de ese calendario, o sea, que se respeten las fechas. Es un calendario súper corto de 6 meses
en el cual van definiendo qué cosas van a hacer. Por ejemplo, en el mes de noviembre, donde empieza el desarrollo, van definiendo qué cosas va a tener esa, esa nueva versión del sistema operativo. Aquí donde dice que el 27 del mes de noviembre van a hacer feature definition freeze, o sea, van a congelar o ya no van a definir todo lo que van a, todas las características nuevas que va a tener, y luego ya no van a agregar nuevas características. Luego viene el mes de diciembre, en el cual lanzan una versión alfa 1. Sería como la primera versión con un montón de errores, pero que tiene alguna idea de lo que va a ser la versión final. Luego viene enero, luego el 19 de enero hacen otra definición que sería feature freeze. O sea que es parecido a lo anterior. Ya no van a agregar más nada nuevo. Si a alguien se le ocurre algo, una nueva característica, entonces se le puede agregar, pero a la siguiente versión dentro de 6 meses. Luego avanzamos en el calendario, llegamos a marzo. Aquí dice algo que dice UI. Sería interfaz de usuario. Significa que van a congelar la interfaz de usuario. O sea, así como está en ese mes de marzo, así es como va a estar ya de aquí al final. O sea, ya van a tratar de no tocar más la interfaz de usuario para evitar errores. Entonces, si aparece alguna nueva super característica, algo súper bueno que pueda funcionar con la parte visual, ya no lo van a poner para evitar errores. Lo van a poner más adelante en la siguiente versión. Sí, perdón. Y a medida que pasa el calendario van apareciendo nuevas versiones que liberan a la comunidad. Por ejemplo, Alpha 1, después viene Alpha 2, que son versiones con montones de errores. Luego viene Beta 1. La diferencia entre Alpha y Beta es que Alpha tiene más errores, es más básico, no conviene completamente utilizarlo en producción. Tampoco Beta, pero Beta uno por lo menos ya puede arriesgarse. ¿Sí? Luego llegamos al 26 de marzo, ya estamos cerca de la fecha final, estamos a un mes. Ahí se lanza algo que se llama Final Beta. Que esa versión Final Beta ya se busca que mucha gente descargue y mucha gente pruebe. Y si esa versión no tiene errores, ya va a quedar como versión RC, que significa Release Candidate, o sea, candidato al lanzamiento final. En el caso de que las versiones beta tengan errores, se pueden todavía corregir. Esta versión candidato al lanzamiento, ¿verdad? Si no tiene errores, esa misma versión así como está queda como versión final. En el caso de que encuentren errores, tienen unos días para corregir hasta el 23 de abril. En estos últimos días pueden salir una versión de candidata al lanzamiento, Release Candidate, ¿verdad? Puede salir Release Candidate 1 el 16 de abril, el 17 puede salir otro y así sucesivamente. O sea, por cada vez que encontraron algún tipo de error, bueno, o sea, están obligados a sacar una nueva versión. Candidato al lanzamiento final. Una vez que están seguros de que tiene pocos errores, lanzan la versión final. Y cuando lanzan la versión final, por ejemplo, el 23 de abril, ellos habilitan la página para que la gente descargue un montón de mensajes promocionando todo lo bueno que es, todas las cosas interesantes que tiene, pero también en alguna parte pone una palabra que es una frase, problemas conocidos, en inglés sería no issues, algo así. Y ahí listan todos los problemas que saben que existen, que no pudieron resolver y que le comentan a la gente. En general son problemas relativamente menores, para que por lo menos estén enterados, ¿verdad? Alguna aplicación que en algún momento dado se puede colgar, ¿verdad? Entonces, para que eviten hacer ese tipo de acciones. Sí, este sería el ejemplo, es nada más un ejemplo de cómo es el lanzamiento de Ubuntu. En el caso de Windows o de cualquier otra aplicación es muy parecido. También Windows cuenta con versiones beta de cualquier aplicación.
y tiene calendarios también. Bueno, sí, este sería otro tipo de modelo. En muchos casos el cliente no está seguro de los detalles del sistema que quiere pedir. Quiere una aplicación, quiere un sistema, pero no está seguro de lo que quiere. Entonces, nosotros como desarrolladores o vendedores, nos conviene llevarle algo hecho súper rápido, que se le llama prototipo, que no es una aplicación funcional, sino que es algo más bien visual que muestra cómo funciona, permite guardar algo y hasta ahí nomás. Es como una versión súper simplificada de la aplicación para que el cliente interactúe. Sí, en este caso no hay una base de datos en la nube ni nada de eso, sino que es algo, un instalador súper rápido que va a probar en su máquina. Es para que el cliente pruebe y nos diga si van por buen camino o algo así, lo que quiero, o que no se le vaya ocurriendo nuevas ideas. Sí, la ventaja que tiene es que ayuda a mejorar la comprensión de lo que hay que elaborar cuando los requerimientos no están claros y permite acelerar el proceso a partir de un prototipo funcional que ya funciona. Si en el caso del TCC a veces piden algún pequeño prototipo o en GTA 1 o en GTA 2. Bueno, si esta clase es un poquito larga, ya estamos avanzando. Hay algunos modelos más. Este se llama modelo espiral. Vamos a verlo. Es muy parecido a todo lo que ya habíamos visto, pero sería este modelo que parece una espiral. Significa que todas estas tareas, por ejemplo, comunicación, las 5 tareas, en este caso serían 6 tareas, porque los autores decidieron hacer 6 tareas. Se hacen cada una de ellas en orden, del 1 al 6. La primera vez sería el color verde, hacemos las 6 tareas. Una vez que terminamos las 6 tareas, volvemos a hacer las mismas 6 tareas, ya con mayor conocimiento, o sea, como una segunda versión. Una vez que terminamos las siguientes 6, volvemos a hacer otra vez todo el proceso. Nada más que es una forma de graficar este modelo. Sí, es súper común también llamarle a este modelo que vamos a usar, ¿verdad? Son modelos que se utilizan mucho hoy día, tanto como interactivo, como incremental. Prácticamente comparten características. Esto más bien va para la documentación, ¿verdad? Y luego combinamos con otras estrategias para hacer cualquier tipo de desarrollo. Y bueno, estas serían preguntas que van a estar en el cuestionario que ya les compartí. Acá sale responder aquí, ¿será que esto funciona? Vamos a ver si funciona. Bueno, entonces aquí responden todas estas preguntas y con eso obtienen puntaje acumulado para la materia. Y a partir de esto, voy a ver si hay tiempo para hacer el cuestionario tipo Kahoot y ya terminamos por hoy. Sí, creo que estamos justito de tiempo, o sea que no va a haber problemas. Bueno, voy a abrir y hay que entrar aquí. Perdón, todavía no sale el lugar donde hay que entrar. Sí, hay que entrar aquí en kahoot.it o en la aplicación y escribir el número 556417. Bueno, ya entró Paulino. Aunque haya 3 alumnos, ya es un buen equipo para hacer el juego. A veces por cuestiones técnicas no todos pueden entrar.
Y hay dos jugadores. Ups. Tres. Tres, pero veo dos. Vamos a ver. Ah, está. Bueno, si alguien más va a entrar o ya le puedo dar inicio. Ya hay cuatro. Bueno, le voy a dar iniciar. Por un tema técnico no le puedo poner volumen, porque si le pongo volumen, voy a poner, si le entra ruido. Hay cinco personas. Bueno, le voy a dar iniciar. Estuvo complicada la primera pregunta. Siguiente pregunta. La voy a terminar, está ganando Michael Pence. Bueno, ya hemos terminado la clase de hoy y solamente queda el cuestionario que pueden hacerlo en cualquier momento. Y el cuestionario está basado más o menos, son las mismas preguntas
pero de otra forma, con la herramienta. Y seguimos mañana en la clase de programación 3. Me gustaría mañana hacerlo en el horario de las 19 horas, está todo correcto. 19 horas, medio un punto. Está bien la 19, profe. Ok. Perfecto, perfecto. Dale, Chao. Buenas noches. buenas Chao, noches. profe. Chao, chao. Chao. Gracias, profe. Hasta luego.